Hola, muy buenas tardes a todos y buenos días los que os estáis conectando desde el otro lado del charco. Buenos días sobre todo a nuestros compañeros en Afiscula en México. Estoy viendo que se está conectando ahora mismo los participantes, así que voy a aprovechar mientras la gente se va conectando para saludar a nuestra ponente que tenemos esta tarde. Muy buenas, Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mónica. Encantada de estar con vosotros hoy. Muy bien, pues nada, están subiendo el número de conexiones, me dicen que está entrando ahora la gente por Webex. Vamos a dar simplemente 2 minutitos para que nadie se pierda el arranque, si te parece, y comenzamos. Bueno, como decía antes, muy buenas tardes y muy buenos días a todos nuestros compañeros de México. Bienvenidos a esta masterclass titulada Bienvenidos a la Revolución Sostenible, Allianz Global Investors, un caso práctico. Y como habéis visto en la información de esta masterclass, pues contamos hoy con una ponente de excepción, con Marisa Aguilar Villa. Marisa es directora general de Allianz Global Investors en España y Portugal, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Ha desarrollado su carrera profesional en entidades como Santander, JP Morgan, Banesto y actualmente pues en Allianz. Ella es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, de donde tenemos un montón de antiguos compañeros tuyos, algunos trabajando aquí en AFI, una magnífica cantera. Me consta. Esa universidad, maravillosos. Y además tiene un máster en gestión bancaria en IAF, es especialista universitaria en tipos de interés, tipos de cambio y activos financieros, en temas de derivados por UNED. Tiene también el PDG del IES en el 2010 y además tiene el título de PDD en Finanzas Sostenibles de AFI, ¿no? Que yo le quiero agradecer mucho esa apuesta que hizo por un programa en el que nosotros fuimos punteros, que lanzamos, ahora vamos a arrancar justo la tercera edición y que fue una apuesta muy avanzada por todo lo que tiene que ver con finanzas sostenibles y que es parte de lo que justo esta tarde vamos a comentar, ¿no? Así que luego, si quieres, nos comentas qué tal tu experiencia, Marisa, en ese PDD en Finanzas Sostenibles en AFI, qué te pareció y puedes compartirlo con el resto de los invitados a la sesión de esta tarde, ¿no? Como decía antes, Marisa nos va a contar un caso práctico de su experiencia en Allianz y sobre todo nos vamos a centrar en uno de los temas, yo creo, claves para todos los sectores, uno de los temas fundamentales en esos ODS que Marisa tiene ahí perfectamente detrás de ella simbolizados, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. Así que con esa centralización en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y muy ligado a todo lo que tiene que ver con sector financiero y finanzas sostenibles, pues encuadramos esta masterclass que sin duda alguna pues va a ser sumamente interesante de esta tarde. Marisa, yo no te robo más tiempo porque todo el mundo está deseando escucharte, escuchar tu experiencia y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, pues oye, un placer, Mónica. Mil gracias por esta presentación tan estupenda. Voy a compartir mi pantalla a ver si lo hago bien. Sí, ahora, vale. A ver si lo ponemos en modo presentación. Fenomenal, ¿lo veis? Espero que lo veáis bien todos, ¿sí? Perfecto, fenomenal. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Como decía Mónica, ¿no? Es una masterclass dentro del contexto del programa de desarrollo directivo sobre finanzas sostenibles de analistas financieros internacionales, el cual tuve el placer de realizar a principios del año pasado. Y del cual tengo el placer también y el honor de formar parte del claustro de profesores, ¿no? El objetivo de esta sesión es profundizar en concreto en la evolución de la sostenibilidad aplicada a las inversiones. Para todos aquellos que me estén escuchando, entiendo que va a haber un público muy heterogéneo y vamos a focalizar toda la sostenibilidad en las inversiones y en el por qué, a día de hoy, hablamos ya no de evolución, sino de revolución, tal y como indicamos en el título de esta presentación. Para ello, como os comentaba Mónica, vamos a utilizar y me voy a permitir utilizar el caso práctico de mi casa, Allianz Global Investors, que bueno, me servirá para ilustrar algunos de los conceptos y cambios que se están experimentando en el mercado de gestión de activos
y de la construcción y distribución de productos financieros. Vamos a ver 3 puntos, los tenéis aquí en el índice de la presentación. El primer punto es analizar cómo hemos ido evolucionando desde una sostenibilidad muy nicho y autodidacta a una sostenibilidad, si queréis, más democratizada, más masificada y regulada. El segundo punto, vamos a ver cómo esa democratización y esa regulación nos obligan a transformar nuestra cadena de valor desde la inteligencia de mercado que adquirimos hasta que fabricamos un producto financiero, le ponemos el lazo y lo depositamos en manos del cliente e incluso después, mientras vive el producto. Y en ese sentido, en el tercer punto, y para acabar, sí que me gustaría, porque creo que es lo que quizás donde estemos viendo más novedades que son revolucionarias, me gustaría hacer un poquito más de foco en la innovación que la sostenibilidad está teniendo en lo que es la creación de producto financiero. Y sin más, entramos. Primer punto, vamos a analizar la evolución. Como sabéis, y aquí todo este primer punto, como os diría, es simplemente para ilustrar ese camino, ¿no?, de autodidacta que hemos comentado. Sabéis que la inversión sostenible no es un concepto nuevo y lleva décadas avanzando de manera lenta pero constante y siempre liderada por las demandas de los grandes clientes institucionales a nivel mundial. Cuando hablamos de clientes institucionales siempre nos referimos a grandes fondos de pensiones, como por ejemplo el Fondo de Pensiones Público de Japón, el noruego, el holandés, el de los empleados públicos en California, etcétera. Y también a parte de los asset owners, a los grandes balances de las compañías de seguros como es mi matriz, por ejemplo, ¿no? Las técnicas y las estrategias de inversión en sostenibilidad han ido evolucionando a lo largo del tiempo. En el inicio, lo que encontrábamos era el screening negativo o las exclusiones, que en un primer momento estuvieron más centradas en aspectos morales, ¿no?, de forma que se evitaba tener en las carteras determinadas compañías pertenecientes a sectores o actividades no bien vistos por la moral imperante, ¿no?, en cada territorio. Hablábamos entonces de las sin stocks, ¿no?, de las acciones pecado, entre las que típicamente pues se han incluido las armas controvertidas, la pornografía, pero también el alcohol, el tabaco, en algunos países la energía nuclear, como es en Alemania, o más recientemente actividades contaminantes o destructoras del medio ambiente y de la biodiversidad. A día de hoy es cierto que las exclusiones siguen siendo una práctica muy habitual y tienen más de gestión del riesgo y menos de ética en su planteamiento. Y es un riesgo fundamentalmente, aunque no únicamente, reputacional. Y se expresa más que a través de ese veto a las acciones pecado, que también hay algunas, ampliamente, bueno, con un consenso muy amplio, pero se expresa, como os decía, a través del incumplimiento de las llamadas normas internacionales. La inversión sostenible, como decíamos, pues ha ido evolucionando, se ha ido haciendo más compleja o mejor, más quirúrgica, más certera, a medida que el conocimiento de cómo operan las compañías dentro de los marcos extrafinancieros se ha ido desarrollando. Y así, a principios de los 2000, vemos estilos de inversión que no solo evitan actividades dañinas o aceptadas socialmente, sino que ofrecen carteras centradas en aquellas compañías con mejores comportamientos según los factores ASG o ESG en inglés. Ya sabéis que hablamos utilizamos ambas terminologías, los factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Pasamos de esta forma desde ese screening negativo a un screening positivo. Es decir, que además también se va desarrollando en función de las preferencias del inversor institucional, ¿no? Se buscan las compañías mejores existentes en cada sector, por ejemplo, ¿no?, el conocido best in class, o aquellas que presentan una evolución positiva y gradual, ¿no?, las llamadas best efforts, etcétera. Sin embargo, todas estas aproximaciones que tenéis aquí en la pantalla, aunque mejoradas, siguen presentando en un primer momento un problema. Y es que disminuyen el tamaño invertible de nuestro universo y, según su interpretación y la implementación que tienen en las carteras, pueden llegar a conducir a una menor diversificación de las mismas y, por lo tanto, pueden impactar en el riesgo-rentabilidad de ellas, ¿no? Y digo en un primer momento, porque como estábamos comentando, aquí estamos hablando de la evolución, porque la evidencia demuestra que a medida que las compañías integran los factores extrafinancieros en la estrategia y gestión de su actividad económica, se demuestra que su evolución es más positiva en el largo plazo, más sólida y más resistente o con mayor resiliencia, ¿no?, que es una palabra que está muy de moda últimamente. Hay 3 factores, y con esto os paso a la siguiente slide, a la siguiente diapositiva. Hay 3 factores que normalmente surgen en todas las encuestas que se realizan
a los inversores institucionales, ¿no?, que son los grandes precursores de la inversión sostenible, y también a los gestores de activos, ¿no?, que al final son los que tienen el mandato de implementarla, que explican la adopción cada vez más masiva de criterios sostenibles y que en las inversiones, ¿no?, y que tienen poco que ver con una interpretación buenista de la inversión sostenible. El primer factor, lo tenéis ahí, es la mejora en la rentabilidad. En este apartado ya sabéis que hay una evidencia muy encontrada. Los investigadores continúan explorando la relación entre la rentabilidad de los factores ESG y la rentabilidad de las empresas, y entre las estrategias de inversión sostenible y la rentabilidad financiera obtenida. Muchos estudios han mostrado que la inversión sostenible está positivamente correlacionada con unos mejores resultados financieros. Tenemos otros estudios que no han demostrado correlación. Hay más de 2.000 estudios, de hecho, en las últimas que aglutinan, de manera, agregan las últimas 4 décadas, que han demostrado que la inversión sostenible no está correlacionada con una obtención de rentabilidad inferior o más pobre. Y para muchos inversores, la posibilidad de que la inversión sostenible proporcione retornos de mercado de manera tan efectiva como otras estrategias de inversión ha supuesto el factor decisivo para aplicar estrategias sostenibles en sus carteras, particularmente si se le añaden los otros 2 factores que mencionaremos a continuación. El segundo factor, que lo tenéis ahí, el fortalecimiento de la gestión del riesgo. Los inversores institucionales y los gestores de activos observan de manera creciente que los riesgos relacionados con los factores ESG pueden llegar a tener un impacto relevante en el valor de mercado de una compañía, así como en su reputación. Existen empresas que han visto cómo sus ingresos y sus beneficios decrecían tras sufrir incidentes relacionados, pues, por ejemplo, con la seguridad de sus trabajadores, con los vertidos de residuos, han visto cómo sus cadenas de ofertas se han visto alteradas por eventos climáticos, etcétera, etcétera. Y creo que a todos nos suenan casos parecidos, ¿no? Aspectos relacionados, al final, aspectos relacionados con los factores ESG han dañado a sus marcas, que a día de hoy, esos activos intangibles, ¿no?, explican la mayor parte del valor en el mercado, del valor de capitalización de una compañía. Además, los inversores también plantean, no solo miran al mercado mirando al retrovisor, ¿no?, sino que miran hacia adelante, ¿no?, y plantean cada vez más preguntas sobre si las compañías en las que van a invertir están posicionadas para enfrentarse de manera solvente a los riesgos que se derivan de tendencias de largo plazo, como son el cambio climático o la escasez del agua. Riesgos que han dejado de ser ya riesgos de cola en la medida en que se convierten en certezas y en hechos, y que por lo tanto deben ser abordados por las compañías. Y el tercer factor, como veis ahí, es la alineación de las estrategias de inversión con las prioridades de los beneficiarios de dichas inversiones y otros stakeholders. La demanda de los beneficiarios ha llevado a algunos inversores institucionales a desarrollar también estrategias de inversión sostenibles. La responsabilidad fiduciaria de los grandes inversores institucionales, tanto asset owners, que los mencionábamos antes, como asset managers, se ha ido modificando a lo largo de los últimos años y ha ido sumando al concepto de responsabilidad el de sostenibilidad. A medida, además, que se entiende que el evitar determinadas prácticas o comportamientos dañinos no es suficiente, que es necesario hacer más. El cómo se hacen las cosas, no el qué se consigue, sino el cómo se consigue, irrumpe así en ese capitalismo determinista y finalista de los años 80, de los años 90, de principios de los 2000, y posiciona a esos grandes inversores institucionales en el centro de la evolución de la sostenibilidad. En paralelo a una creciente conciencia social sostenible, que la veremos también, y a medida que las agendas políticas, económicas y finalmente regulatorias empiezan a pivotar sobre el concepto de sostenibilidad, ¿vale? La acción de estos 3 factores que tenemos aquí es determinante, ya que está alineada con el objetivo primordial que se persigue a la hora de invertir. No nos olvidemos nunca. Siempre perseguimos la maximización de la rentabilidad ajustada por el riesgo. Y esa es la clave de la extensión, si queréis, o de la democratización a la que nos referíamos de los factores ESG en el análisis financiero y en la construcción de las carteras. Y a esta democratización, lo tenéis ahí abajo, la denominamos integración ESG y supone el salto de la sostenibilidad desde el mercado institucional y los vehículos más nicho sostenibles a los vehículos de inversión colectiva tradicionales y, por lo tanto, a una gran parte de la base inversora de clientes. La integración ESG o ASG no es ni más ni menos que la inclusión sistemática y explícita de los factores ESG, factores que traen información extrafinanciera, al análisis financiero,
de los activos en los que invertimos. Es la estrategia, de hecho, que ha crecido a un ritmo más rápido en los últimos años y la que es usada a día de hoy por prácticamente más de la mitad de las inversiones sostenibles. Veamos aquí un ejemplo práctico, si me permitís, en este punto, de esta evolución que hemos comentado, de esa evolución autodidacta, de esa evolución nicho, materializada en el camino que ha seguido mi casa, ¿no?, en Allianz Global Investors. Como veis, ese camino como os decía, a lo largo de los últimos 20 años es muy autodidacta y marcado por la necesidad de proporcionar soluciones de inversión a nuestros clientes institucionales. Mi casa es una casa en la que la mayor parte de los activos bajo gestión pertenece a instituciones internacionales. Así, por ejemplo, el primer fondo que lanzamos en 1999, siguiendo un screening positivo, es decir, un best in class entre compañías de renta variable a nivel global, fue la evolución de una cartera que inicialmente se había construido para una institución religiosa. Desde entonces, como veis ahí, vamos poco a poco desarrollando metodología propia, creando nuestro propio análisis de factores ASG, incorporando también proveedores externos, asociándonos con las iniciativas internacionales en las que podemos aprender y desarrollar conocimiento, por ejemplo, UN Global Compact en 2002, o PRI en 2007, o Carbon Disclosure Project en 2010. Invertimos recursos en temas climáticos. De hecho, en 2012 conseguimos nuestra neutralidad en carbón como grupo a través de las inversiones de nuestra sociedad Allianz Carbon Investments. Lanzamos también una cartera de cambio climático en Europa en 2015. Profundizamos también más para entender mejor la gobernanza corporativa y poder mejorar nuestra implicación como accionistas. Vamos ampliando poco a poco, además, nuestras estrategias hacia el impacto. Veréis ahí 2012 como el lanzamiento de la primera estrategia de impacto, por ejemplo, en el mercado privado con energías renovables, o en el de renta fija con posterioridad con bonos verdes, explorando cómo poder invertir en compañías que aborden adecuadamente esa transición climática, etcétera. Hasta que estratégicamente entendemos, y esto es lo que os decía, la evolución está nicho autodidacta, muy marcada por lo que cada uno de tus clientes te va pidiendo, y cada uno tiene unas preferencias distintas. No hay una práctica de mercado consensuada y masiva que te guíe, sino que vas aprendiendo a medida que pues vas teniendo que reaccionar y adelantarte hasta cierto punto a las demandas de tus clientes, ¿no? Y hasta que estratégicamente entendemos que todo el conocimiento acumulado y la cobertura generada puede aportar valor no solo en esos mandatos nicho, sino también en las carteras tradicionales. Y empezamos a diseñar las estrategias de esa llamada integración ASG que os comentaba, ¿no?, en los fondos y carteras que no son sostenibles, que no tienen un output, que no tienen un resultado de sostenibilidad, pero que nos permite esa integración mejorar la gestión del riesgo de las mismas. Este movimiento, y perdonad porque aquí he puesto a Mafalda porque estaba construyendo estas slides el día que comunicaron el fallecimiento de Quino. Yo he sido toda mi vida muy fan de Mafalda, así que pensé que era una buena manera de prestarle un homenaje. Así que, si me lo permitís, lo comparto con vosotros. Este movimiento que comentábamos no es ajeno al impulso que las autoridades políticas proporcionan en ese mismo marco temporal que os comentaba ahora, a la necesidad de la lucha contra el cambio climático, ¿no?, que se plasma en el Acuerdo de París a finales de 2015. Ni es ajeno tampoco, como Casa Europea que somos, al papel de liderazgo que la Unión Europea decide adoptar en la lucha contra el cambio climático, estableciendo todo un plan de crecimiento económico que conocéis y que además tiene potenciales grandes impactos en los distintos modelos productivos europeos basado en la sostenibilidad, el llamado Green Deal, ¿no?, el Pacto Verde. Un plan que además no permite retrasos ni la suavización de los objetivos, puesto que lo que subyace al mismo es la declarada emergencia climática. El cambio climático es un hecho, yo sigo predicando, el cambio climático es un hecho, tiene consecuencias devastadoras para nuestra forma de vida tal y como la conocemos, y es necesario paliarlo en la medida de lo posible y trabajar en la adaptación a los desafíos que sin duda ya estamos sufriendo y que sufriremos. Y para hacerlo hace falta mucho dinero. Y las inversiones necesarias son tan grandes que el dinero público es insuficiente. La banca, además, tiene limitaciones a la hora de asumir las inversiones que hay que realizar, por lo que es imprescindible que los grandes gestores de activos e inversores institucionales se impliquen. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que utilizando el poder de la regulación? Ahí lo tenéis en medio, en la slide. El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, luego lo comentaremos, se anuncia en 2018 y se extiende a lo largo de varios años, como ya sabéis,
Y cuando todavía estamos empezando a entender su complejidad e impacto, que como os comento veremos a continuación, la Comisión Europea lanza una estrategia renovada en sostenibilidad. De hecho, la lanza este año, ha estado en consulta hasta julio de este año, que persigue acelerar la transformación sostenible porque entiende la Comisión que los esfuerzos realizados hasta el momento por el sector financiero no han sido suficientes. Como os decía, trataremos un poco más adelante el impacto de esta agenda regulatoria en nuestro negocio, pero antes quería ver otro factor fundamental en el impulso de la sostenibilidad, que es la demanda social. Las estrategias de inversión sostenible parecen ser particularmente atractivas para las generaciones más jóvenes, que cada vez exteriorizan de manera más contundente su preocupación por el cambio climático. Pensemos en el movimiento de los viernes climáticos, por ejemplo, ¿no? O por el excesivo consumo, por la necesidad de una economía circular, del reciclaje, de la protección a la biodiversidad, etcétera, ¿no? Es el gran movimiento activista de la juventud de hoy en día, ¿no? Según McKinsey, ya en una entrevista que realizaron en Estados Unidos en 2017, 2/3 de los millennials con altos patrimonios estaban de acuerdo con una afirmación, ¿no?, entre comillas, que quería decir que mis decisiones de inversión, la de los millennials, son una manera de expresar mis valores sociales, políticos, o medioambientales. Y según Morgan Stanley, tenéis ahí un recorte, también en 2017 el 86% de los millennials estaban interesados o muy interesados en las inversiones sostenibles. ¿Pero afecta solo a los millennials? Pues fijaos, nosotros, volviendo un poco al caso práctico de Allianz Global Investors, ¿no? En 2018 mi casa llevó a cabo una encuesta junto a la consultora Nielsen entre inversores retail en 10 países europeos, de todos los tramos de edad. Y los resultados, yo creo que lo hemos comentado, probablemente algunos de vosotros hayáis visto los resultados de esa encuesta que realizamos hace ya más de 2 años, fueron que Portugal, Italia y España eran los países europeos en los que los clientes finales daban más importancia a la adopción de criterios sostenibles en sus inversiones. El mundo al revés, ¿no? Intuitivamente hubiéramos esperado quizás que fueran los países nórdicos, pues no, fueron los países más meridionales, ¿no? En concreto, en España, el 89% de los inversores minoristas proclamaba estar interesado en las inversiones sostenibles, con un interés mayor, eso es cierto, en el caso de mujeres y de los inversores más jóvenes, que también tradicionalmente han sido los que han tenido probablemente menos accionabilidad sobre las decisiones en materia de financiera, ¿no? Aunque gracias a Dios también eso está cambiando. Han pasado ya un par de años y desde estas encuestas, y en este tiempo pensad que ha habido desastres climáticos muy relevantes. Pensad en los fuegos en California o en la Amazonia. Hemos tenido la peor sequía en Australia de los últimos 100 años. Pensad en las inundaciones en el norte de la India, etcétera. Así como, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la pandemia, que está cuestionando las bases de la economía del bienestar desarrollada en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial en nuestro continente, ¿no? Os puedo ya simplemente adelantar que hemos hecho una encuesta entre potenciales inversores en España en el mes de junio de este año, y los resultados se han extendido a todos los tramos de edad. Es decir, ya no observamos diferencias ni entre jóvenes o mayores, y prácticamente hay muy pocas diferencias de género, ¿no? Hay alguna, pero muy pocas. El cliente final está interesado y mucho en que su ahorro pueda financiar a una sociedad más sostenible, Por lo tanto, como resumen de esta primera parte, recordar que todos los factores que hemos comentado, la mejora del perfil de la rentabilidad ajustada por el riesgo de las inversiones, la responsabilidad fiduciaria de los grandes inversores y su papel en la sociedad, la emergencia climática, la demanda social cada vez más amplia y el impulso político y regulatorio, todos juntos han creado la tormenta perfecta para que estemos ahora viviendo una revolución sostenible en el sector financiero. Y esta revolución, como todas las revoluciones, no solo tiene unas causas que se han ido cocinando y formando lenta pero inexorablemente en las últimas décadas, sino que además tiene un propósito claro. Es crear un nuevo sistema financiero que apoye la transición hacia un mundo con un calentamiento no superior a los 1,5 grados. Transición que además tiene que ser justa desde un punto de vista social. Nunca olvidemos lo que hay detrás de todo este movimiento. Y con esto entramos en la parte 2. ¿Qué implicaciones tiene la revolución sostenible para la gestión de activos y la distribución de producto financiero de ahorro, inversión y previsión? Pues vamos a repasar dónde estamos. Fijaos, aquí tenéis el plan de finanzas sostenibles. Sabéis que establecía 3 objetivos prioritarios: el redirigir los flujos de capital hacia las inversiones sostenibles,
el promover la transparencia y el enfoque largoplacista, el punto 3 ahí, y el integrar la sostenibilidad de manera mainstream, ¿no? De manera general ya en la gestión de los riesgos, ¿no? Sabéis que este plan se materializa a través de 10 acciones concretas que recogen temas, y aquí os hemos puesto las principales iniciativas regulatorias, como la elaboración de una taxonomía de actividades sostenibles, la divulgación de cómo se realiza la integración de esos riesgos ASG en los productos financieros y también en los procesos de asesoramiento y de gestión de carteras, la creación de índices de referencia sostenibles, la introducción de las preferencias de sostenibilidad en el test de idoneidad, etcétera, etcétera. 2 años tras su diseño y todavía sin haberse realmente implementado, la Unión Europea sigue acelerando su paso hacia la neutralidad climática y refuerza la lucha contra la degradación medioambiental. Por ello, los sectores financiero e industrial están más presionados que nunca y, como se reconoce en el seno de la Comisión, y aquí cito literalmente, deberán abordar una transformación a gran escala que requerirá de inversiones multimillonarias. Además, yo diría que con la pandemia que estamos viviendo, estamos dándonos cuenta de la necesidad crítica de fortalecer la sostenibilidad y resiliencia de nuestra sociedad, ¿no? Así como el funcionamiento de nuestro sistema económico. Yo os diría que esta transición, ya lo sabéis, requerirá, según estimaciones de la Unión Europea, inversiones superiores a 260.000 millones de euros al año hasta 2050. Y además tienen que ser distribuidas de manera simétrica. La mayor parte de las inversiones tiene que darse en los próximos 5 o 10 años para evitar alcanzar el punto de no retorno en el deterioro ambiental. Es por ello que el plan inversor del Green Deal europeo anunciaba a principios de 2020 una serie de iniciativas destinadas a movilizar fondos tanto públicos como privados y, como comentábamos, la Comisión lanzaba a consulta la llamada Estrategia Renovada en Finanzas Sostenibles, ¿no? Con el objetivo de acelerar la transformación financiera necesaria, ¿no? Y lo que ya sabemos, pendientes de recibir esas conclusiones de esa consulta, es que las iniciativas legislativas que se están desarrollando ahora nos están afectando ya profundamente. ¿Cómo nos afectan? Pues aquí tenéis de manera muy esquemática, ¿no? Pero no por ello menos relevante, ¿no? Es decir, nos está afectando de una manera absolutamente estructural. Esto no es algo que podamos efectuar como un check normativo. Yo creo que esta slide la veis, aquellos que nos sigáis, la habéis visto más de una vez. Intentamos reflejar aquí los pilares de transformación a los que nos está llevando todo este movimiento, toda esta revolución de la que estamos hablando y, en particular, de todo el paquete regulatorio que nos está llegando. Nos está implicando, como yo os diría, en primer lugar, una transformación de la forma de mirar al mercado, de analizarlo, puesto que la normativa nos obliga a integrar los riesgos ASG en las inversiones que realizamos y en nuestra toma de decisiones de inversión. Ello implica entender de dónde obtener la información extrafinanciera, cómo analizarla, establecer una metodología para tratarla y compararla, plantear el uso de materialidades de riesgo e integrar todo ello en los circuitos de gestión, tecnológicos, etcétera. Implica también, como veréis ahí en el pilar 2, el desarrollar y publicar unas políticas sostenibles, como la política de integración de riesgos ASG, políticas de implicación como accionistas que somos, políticas de exclusión si se utilizan, políticas de remuneración, etcétera. Es decir, políticas que marquen, ¿no? O que establezcan el marco de actuación en lo que va a ser las inversiones sostenibles. El tercer punto lo vamos a ver más adelante, como os decía, pondremos el foco en producto, pero la nueva normativa establece una nueva definición de productos financieros, así que sostenibles, así que deberemos entender qué hacer con nuestra gama de productos, así como modificar el asesoramiento, la gestión discrecional ofrecida hasta ahora. También se ve claramente afectada e impactada nuestra gobernanza interna, que tiene que dotarse de los recursos, medios y procesos necesarios para garantizar una buena gestión de los riesgos, especialmente las unidades de cumplimiento corporativo, de gestión de riesgos de las entidades. Y además tienen que fijarse en la gestión de los conflictos de interés que puedan surgir a la hora también de integrar esos riesgos de sostenibilidad. Y por último, pero no por ello menos importante, de hecho uno de los objetivos de todo el paquete regulatorio, como sabéis, es la divulgación, es conseguir esa transparencia, ¿no? Es el esfuerzo de transparencia que vamos a tener que hacer, que exige la nueva normativa, que es realmente impresionante y que va a requerir que actualicemos toda la información precontractual y postcontractual, informar de los potenciales impactos adversos, del resultado de las acciones de implicación, etcétera. Es decir,
Tenemos que transformar toda la cadena de valor de nuestro proceso productivo, como os decía antes, desde las labores de iniciales en las que absorbemos inteligencia de mercado y generamos esa inteligencia, hasta que ponemos el producto financiero ya hecho con un lazo rojo en manos del cliente y seguimos, mientras esté vigente, reportando sobre su sostenibilidad. Y de nuevo vuelvo un poco a la experiencia, ¿no? A la experiencia de casa y a la hora de abordar este proceso de transformación me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones derivadas del aprendizaje, no porque ya lo hayamos pasado, porque este proceso de transformación nos afecta igual que a todos los demás, ¿no? Sino que como hemos ido ya desarrollando capacidades y conocimiento, como habéis visto a lo largo de las últimas 2 décadas, sí que es cierto que hemos ido aprendiendo o hemos ido sufriendo cambios, ¿no? En la forma en que abordábamos el establecimiento de inversiones sostenibles dentro de la casa, ¿no? Y en ese sentido hay algunas reflexiones que me gustaría compartir, ¿no? Las he clasificado aquí en 3 pilares, pero básicamente yo os diría el primero es que en este momento ya no podemos abordar la sostenibilidad como algo nicho, de un único departamento aislado y especialista. Esto era antes, esto era como lo teníamos antes, ahora ya no. Como habéis visto, es una transformación estructural que además requiere de un planteamiento, por lo tanto, de arriba abajo, un top-down, donde la alta dirección debe estar implicada, que tiene que dotarla de una visión estratégica, que además tiene que ser coherente a nivel grupo, puesto que impacta en prácticamente todas las áreas de gestión, todas las áreas de distribución de producto financiero. Y además es una transformación viva, es decir, no podemos aspirar a hacerla además de manera perfecta y cerrarla, sino es que sigue evolucionando y por lo tanto la necesitamos diseñar con flexibilidad para acomodar todos los desarrollos que sabemos que están viniendo. Hay que tener un ojo puesto en el largo plazo y saber que los cambios que hagamos hoy probablemente mañana volvamos a tener que retocarlos y hacer más. El segundo pilar, que quizás es el más amplio, ¿no? Y aquí es donde podríamos extendernos más, ¿no? Es el relativo al kit o set de herramientas de que disponemos, ¿no? Para implementar las inversiones sostenibles. Como comentábamos antes, sabemos que necesitamos desarrollar metodología, ¿no? Para absorber esa información extrafinanciera e integrarla en nuestras decisiones de inversión, ¿no? En nuestros productos para hacer productos financieros. También sabemos que hay multitud de fuentes, los proveedores de datos, que además no reportan la misma información. Esto ha sido uno de los puntos por los cuales hay todo un paquete regulatorio que, entre otras cosas, también intenta tocar, ¿no? y arreglar esta diversidad y heterogeneidad de información existente. Pero yo os diría, no nos perdamos en la búsqueda de la creación de una metodología perfecta. El tiempo nos está demostrando que la calidad y la cantidad de los datos está mejorando a un ritmo muy significativo, particularmente en los 2 últimos años, particularmente en este año, y en última instancia se va a dar una convergencia similar a la que podemos ver en los ratings crediticios, ¿no? Así que seamos prácticos y en este caso, de verdad, lo mejor es enemigo de lo bueno. Otro de los puntos es que es también relevante, como os decía, que incorporemos el análisis ESG en nuestros equipos de análisis existentes. Es decir, que no creemos esto como un departamento aislado, ya os lo repito, ¿no? O como un pool de talento independiente, ¿no? Cuanto más penetrado y extendido esté en la compañía, mejor. Que no creemos esas capas o esos overlays, ¿no? Porque solo van a ralentizar la transformación. Otro punto es que no debemos olvidar, y os diría dentro de este kit, la estrategia de implicación, ¿vale? El engagement y el diálogo activo puede ser una herramienta que con pequeñas y medianas compañías, pequeñas en particular en España, puede ser efectiva y nos va a permitir también justificar en el corto plazo decisiones de inversión, así como, bueno, pues propiciar el cambio, ¿no? De realmente ejercer esa responsabilidad fiduciaria que podemos tener como gestores de activos, ¿no? Y también como inversores institucionales. En ese contexto también tendremos que trabajar con la dicotomía de cuándo excluimos y cuándo hacemos esa implicación, ¿no? Cuándo hacemos ese llamado engagement, ¿no? ¿Qué nivel alcanzamos entre ambas que tenga más sentido y que esté adaptado a nuestra filosofía, al tipo de animal sostenible que queremos ser, a los medios que tenemos y también al impacto reputacional, ¿no? que puede tener, ¿no? También tenemos que aplicar pragmatismo a la hora de valorar la consecución de certificaciones internacionales o adscribirnos a asociaciones sostenibles determinadas existentes en el mercado. Tenemos que valorar si estamos preparados para dichas certificaciones, cuál es el objetivo que pretendemos cubrir, si tenemos los recursos necesarios para cumplir con los requisitos que nos marcan, si va a suponer un camino de aprendizaje de verdad. No lo hagamos por utilizarlo como herramienta de marketing, porque se puede volver en nuestra contra. Y por último, yo os diría que también las etiquetas requieren de una valoración seria desde el análisis. Yo os compartiría con vosotros, y siempre digo lo mismo, en Europa hay tantas etiquetas como mercados en los que distribuimos fondos de inversión y no hay 2 etiquetas iguales. Esta fragmentación claramente es una barrera para los fondos sostenibles transnacionales,
además de un encarecimiento de los costes del producto, ¿no? Por encima de etiquetas concretas es importante que tengamos procedimientos sólidos y solventes, ¿sí? Y que podamos explicar de manera clara cómo gestionamos los riesgos sostenibles y cómo hacemos, si es el caso, productos sostenibles. Y el tercer punto de reflexión, de compartir con vosotros, sería sobre el propio concepto de inversión sostenible. Para mí esto es de los más relevantes, ¿no? No hay una única manera de hacer inversión sostenible, hay múltiples y todas pueden ser adecuadas en función de los objetivos que estemos persiguiendo. Esta heterogeneidad, sin embargo, en el abanico de posibilidades existentes ha sido percibida a menudo como un hándicap, puesto que nos hemos focalizado en la falta de consenso en la industria, en las múltiples denominaciones existentes para una misma cosa, en el riesgo de greenwashing, etcétera. Y todos hemos buscado esa etiqueta milagrosa, ¿no?, que nos sacara de dudas, ¿no? Que nos, oye, pero tú tienes SRI, a mí dime qué es SRI, ¿no? Pero ya sabéis que normalmente cuando intentamos etiquetar simplificamos en exceso y nos perdemos matices muy relevantes. Yo lo que os diría es que en lugar de rechazar la opcionalidad que proporciona la inversión sostenible, la abracemos, como se dice en inglés, ¿no? O como decimos aquí, si no puedes batir, no, bueno, puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿no? Y pensemos que esto no va de verde o de marrón, sino de verde, sí, pero sobre todo de hacer verde lo marrón. Y que, por lo tanto, a lo largo de estos próximos años va a haber muchos esfuerzos para facilitar esa transición de marrón a verde. Y todo ello va a ser sostenibilidad. Entonces, por eso siempre repito, analicemos y construyamos procesos solventes, con objetivos claros y definamos qué herramientas vamos a utilizar. Una cartera no es más o menos sostenible porque tenga algo de marrón dentro. Si, por ejemplo, ese marrón estamos haciendo engagement con él. Esto es lo que Mark Carney denomina las 50 sombras de verde, y que él explica diciendo hay que hacer algo más que excluir los sectores marrones y solo financiar las nuevas tecnologías realmente deep green, ¿no? Las verdes profundas y oscuras, ¿no? Lo que hay que hacer, hay que catalizar y apoyar a todas las compañías que están trabajando para cambiar, para evolucionar desde el marrón hacia el verde. Y para ello necesitamos una taxonomía común, sí, pero más rica, que no sea simplemente binaria, verde o marrón. Por lo tanto, proceso, herramientas, objetivos y no nos centremos solo en lo verde, porque lo verde está muy bien, pero es que lo que hay que hacer es cambiar lo que a día de hoy es marrón. ¿De acuerdo? Y por último, la tercera parte de esta presentación sería, como os decía antes, la relacionada con la innovación en el producto financiero, ¿no? En concreto en las carteras y en los fondos de inversión sostenible, ¿no? En los productos de inversión. Que es donde quería poner el foco, porque realmente este es un gran cambio en los últimos meses, os diría. Vale. Fijaos cómo hemos visto las distintas estrategias de inversión sostenible, hemos ido viendo cómo han ido avanzando en el tiempo, ¿no? Yo os diría, iniciándose desde el cubo, que veis en el centro de la slide, con estrategias más centradas en lo que denominamos valores, desde el punto de vista valores, entendiendo valores como principios a través de exclusiones o a través de las mejores prácticas extrafinancieras de cada compañía, cómo esos inicios han ido evolucionando, por un lado, hacia la izquierda, con la integración más mainstream, ¿no?, más democratizada, más masiva de los factores ESG desde un punto de vista de gestión del riesgo, y en los últimos años también hacia la derecha, con el auge muy relevante de las inversiones que persiguen tener un impacto positivo. Bien en los mercados privados o ilíquidos, hacia el que está el cubo de más hacia la derecha de todos, donde es cierto que hemos podido diseñar ex ante el impacto, parametrizarlo, ejecutarlo, medirlo y seguirlo mucho mejor, más claramente, o más recientemente, con la democratización del impacto, lo hemos trasladado a los mercados públicos, a los listados, ¿no? Y este es el cubito azul claro, ¿no? A través de KPIs pues reconocidos, como pueden ser los ODS, o de títulos como los bonos verdes, bonos sociales, etcétera. Todas estas estrategias se han podido beneficiar, y ahí tenéis el eje común abajo, de políticas de engagement activo por parte de los asset managers, como forma también de disminuir el riesgo en las carteras y catalizar la consecución de un mayor perfil sostenible de las carteras gestionadas. Esto simplemente, la siguiente slide, otra forma de verlo, es simplemente alinear
las soluciones o las estrategias de inversión sostenible con los objetivos que podíamos tener, bien desde el punto de vista de gestión de riesgo, bien desde ese punto de vista de valores, de principios, bien esa búsqueda de impacto, que han ido dando lugar de manera muy autodidacta, como hemos visto, a productos denominados de integración o productos SRI o ISR en español o productos de impacto. Y luego hemos tenido esas subcategorías, ¿no?, de productos best in class o productos ODS o productos de temática sostenible o de bonos verdes, etcétera. Y mientras estábamos familiarizándonos con estas estrategias y los productos que han ido generando y que de hecho continúan generando, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea y, en concreto, el Reglamento de Divulgación y la modificación de MiFID nos dicen que no nos acomodemos, que para acelerar la financiación de la transición sostenible es necesario que todos hablemos el mismo idioma y que los productos sostenibles deben seguir una clasificación más universal. Y a su vez deben estar sometidos a unas reglas exigentes de divulgación de información que garanticen no solo la transparencia, sino la verosimilitud de la sostenibilidad perseguida, evitando así esta confusión en la que hemos estado navegando y el greenwashing. Bueno, pues leerse la legislación probablemente no sea uno de nuestros planes más apetecibles, permitidme la frivolidad y la confesión, a mí me cuesta, pero tengo que admitir que en este caso encuentro la lectura del reglamento de divulgación muy interesante, puesto que los legisladores europeos dejan muy claras las deficiencias sufridas en el mercado hasta ahora y plantean lo que consideran soluciones, ¿no?, a dichos problemas, ¿no? En concreto, en las consideraciones previas del reglamento de divulgación se dice que la divulgación de información a los inversores finales sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad, sobre el análisis de las incidencias adversas en materia de sostenibilidad, sobre los objetivos de inversión sostenible o en la promoción de las características ambientales o sociales, en la toma de decisiones de inversión y en los procesos consultivos, no se han desarrollado lo suficiente por no estar sujetas a requisitos armonizados. Y que este reglamento claramente lo que tiene como finalidad es reducir las asimetrías de información en las relaciones, en lo que denomina el reglamento comitente agente respecto a todos estos temas. El reglamento también dice que hasta la fecha se han creado productos sostenibles con diversos grados de ambición. Por tanto, a efectos de la divulgación de información precontractual y de la divulgación de información mediante informes periódicos, es preciso distinguir entre los requisitos que afectan a los productos financieros que promueven características ambientales o sociales y aquellos que afectan a los productos financieros que tienen como objetivo lograr un efecto positivo en el medio ambiente y la sociedad. En concreto, en los artículos 8 y 9, establece el reglamento de divulgación la transparencia a implementar en la información precontractual. El 8 para los productos que promueven las características y el 9 con aquellos que constituyen inversiones sostenibles, es decir, productos que tienen como objetivo lograr un efecto positivo en el medio ambiente y la sociedad. De hecho, en la redacción en inglés no se habla de efecto, pero se habla de impacto positivo. Y en mi casa, el artículo 9 es el de los productos de impacto. Por lo tanto, el reglamento de divulgación nos plantea la existencia de dos productos financieros sostenibles, ¿vale? Los tenéis aquí. Aquellos que promueven características ambientales y o sociales y aquellos que tienen como objetivo el lograr un impacto positivo en el medio ambiente o la sociedad a través de inversiones sostenibles, ¿vale? Fenomenal. Ya tenemos un marco de transparencia para los nuevos productos sostenibles. Sabéis que estamos pendientes de las normas técnicas de las AES, de las autoridades europeas de supervisión, que nos den los detalles de la información, pero el marco lo tenemos. Son buenas noticias. Ya no necesitamos las etiquetas, ¿eh? El folleto informativo de los fondos y la información precontractual de las carteras, entre otros, nos dirán si son productos sostenibles o no. Pero, como siempre, el legislador nos dice lo que tenemos que hacer, pero no exactamente cómo hacerlo. Es decir, tenemos que contar cómo conseguimos las características y o los impactos de una determinada manera y siguiendo una serie de plantillas que sabéis que se están trabajando, pero no nos dicen cómo conseguir esas características o objetivos. Entonces, ¿qué hacemos? Y en este sentido es donde me gustaría compartir con vosotros 4 reflexiones y 4 preguntas que todos tenemos abiertas ahora, 4 cuestiones en las que nos tenemos que centrar, ¿no? Que al final todas están íntimamente relacionadas. Las tenéis aquí. La primera es, oye, ¿qué debemos hacer? Lo primero es cómo cazar, ¿no?, las estrategias que hemos visto hasta ahora, las exclusiones, la política de implicación, ¿no?, a través del diálogo activo o engagement y a través del proxy voting, del voto,
las estrategias que buscan esos best in class o esos best efforts, las estrategias que están más centradas en una temática sostenible determinada o están centradas en buscar impacto en los ODS. ¿Cómo casar todas esas herramientas que hemos ido desarrollando, desde la pura integración ASG de riesgos a todas esas otras estrategias que hemos ido desarrollando de esa manera autodidacta que comentábamos, con las definiciones de producto? Es decir, pregunta, por ejemplo, un producto que solo haga exclusiones, que sabéis que ha sido una de las estrategias, la estrategia más utilizada en este ámbito. Un producto que solo haga exclusiones, ¿creéis que va a cualificar, creéis que va a ser aceptado como un producto que promueve características ambientales o sociales o un producto que genera un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad? Probablemente no. ¿Cuál es el rol del engagement, por ejemplo, del día? ¿Podemos a través del engagement, por ejemplo, realmente promover características? Probablemente sí. Es decir, vamos a tener que seguir utilizando las estrategias de inversión que hemos ido desarrollando, pero vamos a tener ahora que enfocarlas en cómo conseguir cuadrar esa definición de producto, ¿no? Y cómo el output de las carteras que tengamos realmente promueve esas características o genera impacto. Otra pregunta es, oye, ¿y si hago esos productos, estos productos van a ser elegibles según MiFID? En principio, los productos con objetivos sí, los productos con características parece que no. Parece, os digo, porque ya sabéis que se está trabajando, pero parece que no. Parece que para que sean elegibles dentro de las preferencias de sostenibilidad que nos van a preguntar en el test de idoneidad, a esos productos con características vamos a tener que añadirles o bien el cálculo de los impactos adversos o bien vamos a tener que tener inversiones sostenibles dentro, es decir, productos con objetivo dentro de los propios productos con características. Ya veremos cómo queda. Pero es decir, la definición de divulgación no nos sirve del todo para las preferencias de sostenibilidad a día de hoy de MiFID. Y otra de las grandes preguntas desde el punto de vista de fábrica, que yo creo que esta es la gran pregunta, es ¿qué hacemos con todos los productos que tenemos? ¿Qué hacemos con nuestra gama de productos tradicional? ¿Tenemos que transformarlos? ¿Tenemos? ¿Debemos? ¿Queremos? Porque claro, lanzar producto nuevo, si queréis, puede ser más sencillo. O al menos ya tenemos las guías, ¿no? Las guidelines, ya tenemos las instrucciones de qué productos van a ser reconocidos como productos sostenibles. Pero ¿qué hacemos con todo el producto, con toda la gama tradicional? ¿Lo dejamos de comercializar? En ese sentido, yo, por compartir también el caso práctico nuestro, compartir con vosotros que llevamos pues prácticamente un año trabajando con la asociación alemana y con el regulador y hemos estado revisitando toda nuestra gama de productos, sobre todo aquellos productos en los que teníamos más volumen a nivel internacional y que son más clave desde el punto de vista de distribución, y hemos estado haciendo una reclasificación de productos entendiendo cuáles deberíamos modificar y en qué medida deberíamos modificarlo para que o bien se conviertan en productos de ese artículo 8 o bien se conviertan en productos de ese artículo 9. Y, bueno, tenemos todo el ejercicio prácticamente hecho y vamos a empezar a notificar al regulador los cambios que vamos a introducir en las carteras en breve para tener. Pero, como os digo, es un ejercicio en el que tienes que hacer un análisis de tu gama, tienes que entender dónde quieres estar, entender la demanda que tienes, dónde quieres estar, entender qué estrategias adicionales a las existentes desde el punto de vista de inversión puedes añadir a esas carteras más tradicionales, entender el impacto que generan las carteras, porque siempre va a haber impacto y tienes que medirlo y, en función de ese impacto, tomar decisiones. Y, por último, y para mí un punto clave, que como os decía antes, es, oye, los recursos internos, vamos a ser capaces no solo de hacer ese análisis y esa transformación, ¿no?, sino simplemente de llevar a cabo toda esa labor de transparencia y de divulgación de información que hasta ahora no manejábamos, que hasta ahora prácticamente no teníamos, ¿no?, en nuestro día a día. Bueno, vamos a tener los recursos necesarios o qué tenemos que hacer para tenerlos, ¿no?, para realmente cumplir con ese esfuerzo de transparencia.
Así que claramente hay que ponerse manos a la obra. No podemos esperar. Sabemos que no tenemos todas las piezas, sabemos que nos faltan todas las normas técnicas, las plantillas, etcétera, pero no hay tiempo que perder y, de hecho, las cosas van a empezar a entrar en vigor ya a partir, como sabéis, de marzo del año que viene y vamos a tener un poco que aplicarlo en un primer momento, probablemente, bueno, de una manera torpe, de una manera incompleta, pero vamos a tener que ponernos manos a la obra ya. Y con esto, pues yo os diría que este era el contenido de lo que quería compartir con vosotros hoy. Quizás os he lanzado más preguntas que respuestas. Ahora abriríamos una sesión de preguntas y respuestas. Si queréis, a través del chat, a ver, voy a intentar verlo. Y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de responderla. Hola, María, encantada siempre de tenerte, ¿vale? Ya tenemos una pregunta, si te parece te la leo, por si te resulta de más facilidad. David Baeza pregunta que qué tiene que ocurrir para que llegue el tejido productivo de los 500.000 millones de euros al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas destinado a actividades sostenibles. Solo se ha asignado algo, al menos se está a la espera de todo el sistema de la transparencia que pretenden dar las directrices de la EVA a partir y que sean de hace falta el dinero para invertir, pero parece que pues no te puedo dar una respuesta a esto, David. Lo que puedo ver es a ver, estoy intentando, es que veo muy pequeñito esto. A ver, el tejido productivo es... Entiendo, aquí tenemos un problema y sin conocer los detalles del despliegue del fondo europeo en concreto, de este fondo en concreto, porque esto es la parte de la financiación pública que comentábamos antes, ¿no? Es cierto que todo el tema del despliegue de los fondos europeos plantean un reto luego a los países receptores, ¿no? Y es la necesidad que tienen de canalizar todos los proyectos que se van a beneficiar, ¿no? Y en este sentido, las estructuras administrativas realmente no están dimensionadas para canalizar con la celeridad y llevar a cabo si queréis, ese triaje, ¿no? de los proyectos existentes para hacer una asignación rápida de recursos, ¿no? Al final estamos hablando de un cambio en los modelos productivos, eso que siempre comentamos, y obviamente eso tiene una complejidad brutal, ¿no? Entonces es cierto que a la hora de desplegar todos esos fondos y pensar también los fondos que ahora se están pactando, ¿no? Desde el punto de vista de recuperación de la pandemia, pasa exactamente lo mismo. Hay que acelerar muchísimo toda la estructura administrativa para que los proyectos realmente interesantes, los proyectos que son viables, los proyectos que son transformadores puedan beneficiarse de esos fondos, ¿no? Entonces, pero ya te digo, no tengo yo en la parte pública, no tengo el detalle de qué es lo que está frenando, como tú comentas ahí, ¿no? Me puedo intentar enterar un poquito más si quieres y lo podemos comentar. Selene, yo no sé si mi email puede estar luego más tarde, os lo pongo si no por chat, por si queréis en algún momento que conversemos ya de manera más privada, pero vamos, lo exploro y te digo, pero ya te digo, para mí el tema de asignación de fondos, sobre todo públicos, a todos estos proyectos estratégicos, uno de los grandes retos es la gestión y la administración que hay por el medio de todos los procesos, ¿no? que tienen que pasar para que esa gestión sea eficiente y sea efectiva, ¿no? Y se dé con la celeridad que necesitamos. Muchas gracias por tu respuesta, Marisa. Pedro también pregunta lo siguiente, te la leo, ¿vale? La gerencia de riesgos como parte integrante de la estrategia organizativa de la empresa va a jugar un papel importante de cara al futuro para crear valor en el sentido de todo lo expuesto. Muchas gracias. Pues claramente, o sea, yo creo que las unidades de gestión de riesgos en este tema están en la primera fila, ¿no? O sea, al final lo que nos está obligando, por así decir, todo este paquete regulatorio, pero al final lo que tenemos que hacer, ¿no? Si no es por devoción, pues por obligación, es integrar todos esos riesgos extrafinancieros en la forma en la que operamos, ¿no? En cualquier tipo de empresa, no solo en el sector financiero. Yo me he centrado porque es lo que conozco y es la parte en la que trabajo en el sector financiero, ¿no?
pero todas las empresas tienen, en función de la actividad que desarrollen, tienen que estar integrando esos riesgos extrafinancieros y además divulgando cómo lo hacen y contándoselo a los inversores, ¿no? Porque además cada vez que los inversores decidan poner su capital y apostar por esas empresas, no lo van a hacer, ya no lo van a hacer si esas empresas no tienen una estrategia de gestión de riesgos clara. Así que sí, Pedro, claramente, o sea, la la gestión de riesgos tiene un papel fundamental, pero no solo, o sea, yo como os decía, a mí me parece que todo esto implica una transformación realmente, es un cambio de cultura corporativa y es una transformación absolutamente estructural y implica a todas las áreas de las compañías realmente. Gracias, Marisa. Adrián pregunta lo siguiente. Buenas tardes, Marisa. Excelente ponencia, como siempre. Yo quería preguntar por si desde Allianz tenéis en cuenta temas relacionados con el capital natural. Y si es así, ¿en dónde lo encuadráis? ¿Inversión de impacto, de la integración ambiental? ¿Quién me lo pregunta? Perdonad, porque no lo veo yo aquí. Adrián García. Vale. Adrián, pues debería mirarlo, ¿vale? Porque no sé si en Allianz Global Investors, no sé si en mi matriz, seguro que ahí sí, ¿vale? Seguro que ahí sí, por todo lo que es gestión de riesgos ambientales como compañía de seguros. En mi compañía, que es Allianz Global Investors, que es gestora, yo entiendo que para determinadas compañías en las que invertimos el tema de capital natural sí que lo podemos tener en cuenta. Otra cosa es cómo lo tengamos en cuenta y si eso te da lugar a una clasificación. Una cosa es cómo miramos al mercado y cómo lo analizamos para tomar decisiones de inversión y otra cosa son las estrategias que utilizamos y los productos resultantes. Yo cuando hablo de una estrategia de impacto, estoy hablando de una estrategia que lo que persigue es crear un efecto positivo a través de mi financiación o a través del dinero que yo canalizo, porque al final yo soy un intermediario, soy un asset manager. Pues como te decía, busco crear un impacto en una variable determinada o en varias variables. Puedo decir, oye, me puedo centrar en generar energía renovable, por ejemplo, algo que mi casa hace mucho, ¿no? Es decir, pues bueno, voy a ver claramente si yo puedo invertir aquí y puedo invertir en un parque de energía eólica, pues estoy generando X megavatios de electricidad que es renovable, que es limpia y por lo tanto estoy evitando la generación de gases X. Eso es una estrategia de impacto. Si yo financio pues la gestión de bosques, etcétera, y lo mido y busco ese impacto y pongo el dinero y luego realmente sigo midiéndolo y lo verifico, eso es una estrategia de impacto. Pero es distinto, es decir, la calificación de las estrategias es distinta a cómo yo miro las inversiones que hago. No sé si te lo estoy aclarando, Adrián. Es decir, yo puedo tener el capital natural en cuenta, pero puede estar en varias estrategias. Puede ser de impacto, puede ser de integración medioambiental, como tú sugieres, podría estar incluso en determinadas compañías en un ejercicio de esos de best in class que hemos visto. Depende de cómo esté llevando ese capital natural y la acción de las compañías en ese capital natural a mis inversiones, ¿vale? Pero si quieres, Adrián, porque además el tema de capital natural es un tema que está ahora muy, muy vigente, lo podemos tratar, lo podemos tratar en privado y lo abordamos con más detalle. Gracias, Marisa. Aquí pregunta José Quiles que cuándo está prevista la aprobación definitiva de la taxonomía a nivel europeo. Bueno, pues ahí tengo que reconoceros que me pilláis, porque como os he dicho, el derecho no es lo mío, pero hay varias taxonomías, entonces creo que la que está desarrollando los dos objetivos iniciales medioambientales de los existentes debería estar ya a finales de este año, creo recordar. Después esperan el resto para los otros 4 objetivos que sí también están relacionados con el medio ambiente, lo que ahí ya no te sé decir si es 2021 o 2022 y después lo que se espera es que se está desarrollando en paralelo además una taxonomía de transición
acordaros, aquella que va a recoger esas actividades que todavía no son verdes, que todavía no son sostenibles, pero que hay que tener en cuenta, y además se espera que se elabore una taxonomía social. Es decir, no vamos a tener, como os decía, no tenemos todas las piezas todavía. Empezamos con la taxonomía que ya está realmente. No sé si hay algún matiz. Yo creo que la de los 2 primeros objetivos ambientales ya está. Pero si queréis, de nuevo, y disculpad, te puedo poner una nota más consensuada con mi departamento legal para que no te diga ninguna tontería de cuál es el calendario. Pero sí que el mensaje de lanzaros, no vamos a tener toda la taxonomía ya. La taxonomía viene por partes. Y, por lo tanto, los productos que hemos visto financieros que están alineados con taxonomía, están alineados con una parte pequeñita de taxonomía, que es la que vamos a tener en los próximos trimestres. Y hasta dentro de unos cuantos años no vamos a tener toda una taxonomía completa. ¿Quiere eso decir que no podemos generar productos con objetivo? No, podemos generar productos con objetivo, pero vamos a tener que explicar cómo lo hacemos. Muchas gracias. En principio, por ahora no hay más preguntas. No sé si tenéis alguna más. Parece que no. Pues nada, Marisa, simplemente decirte que estamos encantados de tenerte con nosotros. Siempre es un placer escucharte, tanto en ponencias, masterclasses, en eventos, como profesora en nuestras formaciones, como en el PDD de Finanzas Sostenibles que comentamos. Y bueno, sobre todo, si es como hoy, que nos hablas de un tema tan importante, con tanto impacto actualmente como son las finanzas sostenibles. Y nada, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, Selene, un placer a vosotros. Espero que os haya sido de ayuda, aunque, como os decía, os he lanzado más preguntas probablemente que respuestas. Y de verdad, aquellos que, José, que lo de la taxonomía te lo puedo decir, y Adrián, el tema de capital natural, no dudéis en mandarme un email. Estaré encantada de estar en contacto con vosotros y de aprender con vosotros, porque en esto estamos aprendiendo todos. Y un placer, y esperemos que podamos hablar mucho más de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y gracias.